Muy buenos días, estimados alumnos del cuarto grado de primaria. El día de hoy vamos a continuar con el curso de personal social y el tema es la historia. Muy bien. La historia prácticamente son todos los hechos que han ocurrido en el pasado y que ciertos lugares tienen sus propias historias, ya sean que se han comunicado mediante las leyendas, mediante las crónicas o mediante algunos manuscritos que de repente se hayan encontrado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de historia, estamos hablando de los hechos pasados que han ocurrido, ¿ya? Y que se han podido comprobar ya por ciertos materiales, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces acá. Tenemos la historia, es la ciencia que estudia los acontecimientos más importantes ocurridos en el pasado y a las personas que vivieron en ese tiempo, ¿no? ¿Te imaginas qué es lo que ha ocurrido hace 200 años? Hace 500 años o hace 2000 años de repente, ¿cómo vivían acá en el Perú hace 2000 años? O de repente hace 15,000 años, ¿no? De repente, ¿cómo habrá sido? Acá esas personas de repente que han habitado, ¿no? O de repente ya sea en otros lugares del mundo. Tenemos acá, los pueblos, ciudades y los países tienen una historia. Esto nos permite conocer cuándo y cómo vivieron sus habitantes, ya sea de repente en América, en Europa, en Asia o en África, ¿no? Y de repente tengan alguna ya conexión que poco a poco se haya dado entre esos continentes, ¿no? Porque prácticamente desde la antigüedad ha habido ciertos viajes, ciertos descubrimientos que prácticamente han sido cruciales de repente para la evolución humana, ¿no? A ver, sigamos. Las fuentes de la historia. Estas pueden ser orales, que es la información que se transmite de generación en generación, ya sea como una leyenda, una tradición, una canción o algún relato de repente que generalmente se da eh, de los más, de repente los mayores de edad hacia los menores de edad, ¿no? Que prácticamente les va brindando, de repente les va dando algún conocimiento de alguna leyenda, porque hay ciertas historias que se han ido prácticamente narrando, narrando prácticamente, y eso tiene que ver mucho con el modo de vivir que ha habido en la época antigua, ¿no? Como una leyenda, tenemos la leyenda de los hermanos Ayar, prácticamente, que es una leyenda acerca de cómo se iniciaron los incas, ¿no? Ciertas tradiciones y también canciones que se remontan a los hechos antiguos. También tenemos a las fuentes escritas. Estos son los textos que se conservan del pasado, ya sean libros, cartas, periódicos, tratados entre países, entre otros, ¿no? Como vemos acá, las fuentes escritas prácticamente se dieron en las civilizaciones antiguas que dominaban la escritura. ¿Ya? No todas las civilizaciones antiguas dominaban la escritura. Hay algunas que tenían su propia forma de escribir y generalmente algunos de repente lo tallaban en piedras, otros de repente ya poco a poco lo trasladaron de repente en los papiros, ¿no? En los famosos papiros, o también lo escribían no con una pluma y también con ciertas tintas elaboradas con ciertas hierbas, ¿no? De repente ciertos coloridos de las plantas, ciertas pigmentaciones de las plantas lo usaban para poder escribir o también lo usaban eso en la parte textil, ¿no? En las prendas de vestir que tenían. Y poco a poco también llegamos a lo que es el periódico, ¿no? Los periódicos antiguos, que también son fuentes escritas. Y los libros, ¿no? Que ya un poquito más elaborados, fueron a ser de repente un poquito más amplios, ¿no? Más hojas, cientos, 400 hojas de repente que puede tener ya un libro, ¿no?
Sigamos acá. Tenemos a las fuentes materiales, que son los objetos que se conservan del pasado, como fósiles, obras de arte, piezas de cerámica. También tenemos, acá está una pieza de esta cerámica, ¿ya? Que generalmente son encontrados por los arqueólogos, ¿no? Los arqueólogos siempre en busca de ciertos materiales de la historia, de repente para encontrar, ¿no? Ya sea algunos monumentos, algunas zonas, así como también encontraron esta famosa zona de Machu Picchu, de repente, o alguna de las maravillas del mundo, ¿no? Prácticamente algunos van en busca de conocer un poco más acerca de la historia, conocer un poquito más, ¿no? Tenemos a las etapas de la historia. La historia se divide en etapas o edades, ¿ya? Cada etapa de la historia se inicia cuando ocurre un hecho que produce grandes cambios en la forma de vida de la sociedad, cada una de las civilizaciones, ¿no? Prácticamente, eh, estas etapas, el inicio de cada una de esas etapas es un cambio representativo que se ha hecho, ya sea en un continente, ya sea en un país o ya sea en una comunidad también, ¿no? Por ejemplo, podemos tener acá en el Perú, ¿no? En el Perú, por ejemplo, se distingue las siguientes etapas. Tenemos al Perú prehispánico, que se inicia con la llegada de los primeros pobladores al territorio del antiguo Perú. Acá en Perú prácticamente no siempre ha habido pobladores, no siempre ha habido pobladores, entonces prácticamente ha tenido que haber una llegada, ya sea por el norte, ya sea por el mar, o ya sea de repente por otro lugar, pero poco a poco ha ido llegando cierto grupito de indígenas o cierto grupito de pobladores que han llegado a nuestra tierra y que poco a poco se ha ido procreando, ¿no? Prácticamente habrán llegado unos 10, de repente poco a poco ya al siguiente año habrán sido unos 50 de repente, el siguiente año ya unos 200, al siguiente, así año tras año, fueron aumentando sus habitantes. Y así como fueron aumentando sus habitantes, también fueron mejorando su organización, ¿ya? Su modo de organizarse, de repente ya no eran cientos, de repente luego llegaron a ser miles, ¿ya? Y después de repente llegaron a tener una muy buena organización. Estamos hablando de los, eh, y después, prácticamente después de lo que es el Perú prehispánico, se inicia desde la llegada de los primeros pobladores, ¿ya? Y hasta el punto que llegaron los españoles, ¿no? El prehispánico comienza desde los primeros pobladores del Perú hasta que llegaron los españoles, porque cuando llegaron los españoles, estamos hablando del Perú colonial, cuando llegaron ya los españoles, ya había un grupo indígena organizado que era el Tahuantinsuyo, ¿ya? Que prácticamente estaba bajo líder de Atahualpa, ¿ya? En esa época, y llegaron prácticamente los españoles, y ahí empezó lo que es la conquista, ¿no? El Perú colonial. En la época colonial, una vez que llegaron los españoles, fueron trayendo su modo de vivir, sus indumentarias, sus nuevos artefactos que ellos que traían de Europa, así como también trajeron ciertos animales como el caballo fue traído desde Europa, y las otras razas de perros, ¿no? La única raza de perro que era conocido acá en el Perú era el perro peruano, o también llamado el perro pelado, ¿no? Muy bien, eso era el Perú colonial, pero prácticamente en el Perú colonial los peruanos estaban oprimidos, estaban bajo el liderazgo o la colonia española, ¿ya? Entonces, ellos querían libertad, ¿no? Querían ser un país independiente. ¿Y cómo lo lograron? Con el Perú republicano, que comienza con la proclamación de independencia del Perú, que lo inició o lo proclamó Don José de San Martín. Muy bien, prácticamente esas son las tres etapas
que prácticamente el Perú republicano es desde la proclamación de la independencia hasta la actualidad, ¿no? Entonces, hemos mencionado 3 etapas, que es el prehispánico, desde la llegada de los primeros pobladores, el Perú colonial, que comienza desde la llegada de los españoles, y luego el Perú republicano, que comienza desde la proclamación de la independencia hasta hasta la actualidad, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora, para poder fortalecer el tema, vas a dibujar o pegar en el cuaderno una imagen de cada una de las fuentes de la historia, ¿ya? Hay diferentes fuentes que puedes de repente representarlas en una imagen, y una vez que lo hayas desarrollado, me lo tienes que enviar para poder ponerte tu nota correspondiente. Muy bien, muchas gracias por su atención. Voy a detener la grabación.